esta pregunta y en esta respuesta a lo largo y ancho de este sermón. La pregunta, no sé si la pudieron proyectar. La pregunta dice, número 28, ¿verdad? El Catecismo de Heidelberg, día domingo número 10, dice: ¿qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación y providencia de Dios? ¿Qué utilidad tiene? La respuesta dice lo siguiente: que en toda adversidad tengamos paciencia y en la prosperidad seamos agradecidos y tengamos puesta en el futuro toda nuestra esperanza en Dios nuestro Padre fidelísimo, sabiendo con certeza que no hay cosa que no nos pueda apartar de su amor, pues todas las circunstancias están sujetas a su poder, de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. Esa es la respuesta a la pregunta número 28. Ahora leamos la palabra de Dios para ver qué es lo que nos dice el capítulo 8, verso 28, hasta el final de este capítulo de Romanos. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículos 39 y 38 es donde estará basado este sermón. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, qué palabras más, ¿cómo diríamos? Palabras muy reconfortantes, ¿verdad? Al poder meditar en cómo Dios tiene el control de todo lo que pasa en este mundo y cómo Dios nos sostiene a nosotros como hijos suyos, como su creación. Así que yo he titulado este sermón: la providencia de Dios, nuestra seguridad. La providencia de Dios, nuestra seguridad. Hermanos, la seguridad del cristiano, sin duda alguna, que todas las áreas de la vida están protegidas por el Dios de la providencia. Todas las áreas de la vida están protegidas por este Dios. En este mundo no se cae pero ni un pelo en nuestra cabeza sin que tenga el control Dios de esto que está pasando. En este mundo no sucede absolutamente nada sin que Dios sea o el que lo permite o el que lo ejecuta. Todo está bajo el control providencial de Dios. Piense usted en esto. Satanás busca la destrucción de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios le hacen cosquillas todo el tiempo para el trabajo maléfico que Él está llevando en este mundo. Si la iglesia
el día que la iglesia desaparezca de esta tierra, si es que llega a desaparecer, ese día este mundo queda a merced de Satanás. Pero mientras la iglesia continúe en este mundo, Dios a través de su iglesia está llevando a cabo su obra, una obra perfecta, una obra que nos lleva a nosotros a entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Amén. La iglesia confía de que depositándolos en las manos de Dios, Él los sostiene hasta el día de Jesucristo. Cuando se tiene a Dios como el agente providencialmente protector, Él protege, vigila, sostiene y gobierna toda la vida en el universo, no solamente en el planeta, sino en todo el universo, a tal cosa de que cada parte del universo funcione para la gloria de Dios y el beneficio de nosotros, su pueblo. La seguridad que nosotros tenemos como cristianos no es una seguridad efímera, pasajera, fugaz, no. Nuestra seguridad es eterna, porque el que ha proveído esta seguridad para nosotros es eterna. Es decir, como Dios es eterno, cuando nosotros venimos a Dios por la obra de Cristo, nuestra seguridad se torna eterna con Cristo Jesús. Es por eso que nosotros debemos estar confiados en Dios en todo lo que pasa. Hermanos, yo tengo 25 años de ministerio. En estos 25 años de ministerio he visto muchas cosas en la iglesia. He visto ministros caer en grandes pecados. He visto ministros ser levantados por la obra del Espíritu Santo y hacer cosas grandes en la iglesia. Y he visto también cómo el pecado se ha apoderado de la iglesia en estos 25 años. Dios sigue en el control. Aunque nosotros pensemos que Dios ha perdido el control, Dios sigue en el control. Y Dios permite que pasen cosas para hacer que la iglesia sea purificada. Estamos viviendo los últimos tiempos. Desde que Cristo vino a esta tierra, entramos a la última etapa de la historia de redención. Y en esta etapa se va cumpliendo. Cada día se está acordando el día de Jesucristo. Y cada día la maldad tiene que desarrollarse aún más en este mundo, para que la iglesia sea depurada y el Espíritu Santo pueda presentar a Cristo una iglesia santa. Y a la vez Cristo pueda presentar al Padre una iglesia purificada, vestida con ropas blancas. Hermanos, son personas fieles, pero están confundidas en Dios de la forma equivocada. Déjenme explicar. He visto muchos predicadores y maestros entrar en desesperación por no ver resultados en sus ministerios, como que si fuera algo de nosotros. Yo mismo pasé por esa etapa en mis primeros años de ministerio. Comencé mi ministerio como evangelista, y al ver que la gente no se convertía cuando yo hacía las predicaciones, era muy frustrante para mí, porque mi idea loca de un hombre loco creía que tenían que convertir porque yo predicaba. Después entendí que eso no es así. Que si Dios no pone en el corazón de la persona ese llamado, no hay forma de que la persona pueda venir a los pies de Cristo. Dios llama, Cristo redime, y el Espíritu Santo convence a la persona del pecado. ¿A dónde está el trabajo del predicador ahí? No hay ningún trabajo. El trabajo del predicador es anunciar las buenas nuevas de salvación, y lo demás le pertenece a Dios. De Él es la salvación. Nosotros no podemos salvar a nadie. ¿O será que alguno de nosotros puede salvar a alguien? Podemos hablar de Cristo, podemos llevarle las buenas nuevas, pero al final eso no va a servir para salvación o para mayor condenación de la persona. Porque aquel que recibe el Evangelio recibe a Cristo, y aquel que rechaza el Evangelio predicado rechaza a Cristo. Y la Biblia dice que mayor condenación tendrá
llegar el día de Jesucristo esta persona. Entonces nadie podrá ser escapado. La vida, hermano, inicia en Dios, se sostiene en Dios y llegará al final en Dios. En otras palabras, Él la comenzó, Él la desarrolla y Él la terminará, porque el Dios de la providencia es un Dios soberano. Así que yo quiero hablarles en esta tarde de dos cosas importantes. La primera es cómo responder a la providencia de Dios. Y la segunda es, tenemos una seguridad eterna en Dios mismo. Así que vamos a desarrollar estas dos ideas en esta tarde. A la gente le gusta alardear de que tiene mucha suerte en este mundo, ¿verdad? ¿Cuántos hemos oído? Es que yo tengo lo que tengo, mira, tengo esta casa, tengo este auto, tengo todo lo que tengo, porque soy muy inteligente, porque soy muy capaz, porque yo puedo hacer las cosas, soy muy, pero muy buzo, como decimos en buen salvadoreño, para hacer negocios. Ahora piense usted, una mujer en la Biblia dice que tenía 12 años con una enfermedad, una mujer de mucho dinero, ¿no? En Israel. Por 12 años había sufrido de flujo de sangre y había gastado todo lo que tenía en médicos. Hasta que un día dijo, si yo tan solo tocara el borde, el pequeño borde del manto del Señor, yo puedo ser sanado de mi azote, de esta enfermedad. Y dice que se precipitó entre la multitud y al fin llegó. Y yo me imagino, esa es mi imaginación porque la Biblia no lo dice, que hasta se abalanzó hacia el Señor y en medio de la multitud logró tocar el borde del manto. Providencialmente, el Señor le dejó tocar el borde del manto. Y el Señor se para y le dice a la multitud, ¿quién me ha tocado? Pedro, ya saben, Pedro, ¿verdad? Pedro se caracteriza mucho en esas ideas de hombre exaltado. Y el Señor, como dice, ¿quién me ha tocado? ¿Acaso no ve la multitud que está a tu alrededor? Y Jesús le dice, no, virtud ha salido de mí, sanidad ha salido de mí, una fuerza sobrenatural salió de mí en el momento que me tocó esa persona con fe. ¿Y qué es lo que le dice la mujer avergonzada? Le dice, Señor, yo fui el que te toqué. Y no vamos a entrar en detalles porque la historia otra vez se lo voy a contar. Y Jesús le dice, vete y no peques más. Ese día esa mujer encontró sanidad porque providencialmente Dios le permitió tocar ese borde. ¿Quién pone en nosotros el hacer esas cosas? El que pone en nosotros el hacer esas cosas es Dios mismo, para que nuestra fe crezca y se desarrolle. Hermanos, nada toma a Dios por sorpresa. ¿O creen ustedes que la historia que les acabo de comentar tomó a Dios por sorpresa? ¿O Jesús no sabía quién lo había tocado? Él era Dios, Él es Dios y será Dios eternamente. Entonces, en su omnisciencia, ojo, que lo que estamos viendo aquí tiene mucho que ver con la omnisciencia de Dios. Y la omnisciencia de Dios significa que Dios conoce todo lo que pasa. Dios conoce todo, pasado, presente y futuro. Como dije la semana pasada, Dios no tiene historia, Dios es. Él no fue ayer, hoy, mañana, no. Él ni siquiera es un presente, Él es eterno. Y en su eternidad, Él trabaja llevando a cabo todo lo que tiene que llevar a cabo. Los que tenemos historia somos nosotros. Y aunque fuimos creados para vivir en la eternidad, nosotros no somos eternos. Hay una diferencia, nosotros somos inmortales. Esa es la diferencia que hay. Entonces, hermano, la caída de Adán, el pecado, era parte del plan de redención. Hay gente que cree que cuando Adán pecó es como que Dios no sabía que Adán iba a pecar. Hay gente que cree que, ¿qué fue lo que hice mal pues? Si es que Adán ahora pecó y ¿qué fue lo que, en qué fallé? ¿Ustedes creen que Dios no sabía que Adán iba a pecar?
el pecado tenía que entrar en el mundo. Ojo, que no estoy diciendo que Dios es el que crea el pecado. Él nunca crea el pecado porque no puede ser tentado por el mal. Pero Él creó las condiciones para que el pecado entrara en el mundo. Y en el plan de redención hay 4 etapas importantes. La primera es creación, luego está la caída, luego la restauración y por último la glorificación. 4 etapas en el plan redentivo de Dios, creado eternamente antes de que el tiempo fuera creado. Dios creó. Berkhoff dice que en la economía divina, Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo se reunieron en la asamblea y los 3 llegaron a un acuerdo en crear el proyecto de vida para desarrollarlo en el tiempo. Y como les expliqué la semana pasada, lo primero que Dios crea es el tiempo. En el principio, tiempo. Luego creó los cielos y la tierra, expansión. ¿Sí? Creó los cielos, expansión. Y por último creó la tierra, materia. 3 cosas fundamentales: tiempo, expansión, materia. ¿Para qué? Para que la vida se desarrollara en este planeta. Los científicos gastan millones de dólares investigando si hay vida en otro planeta. A mí qué me importa si hay vida o no hay vida en otro planeta. Lo que a mí me interesa es la tierra, porque aquí es donde Dios nos puso a nosotros. Si hay vida en otro planeta, pues que haya. ¿Cuál es el problema? Si al final Dios gobierna todo. Es este planeta el que Dios nos ha puesto como administradores, como vigerentes de Dios, y debemos de cuidarlo y desarrollarlo para bien. Entonces, Adán cae en pecado, Dios lo restaura y después le da una promesa en Génesis 3:15. En la simiente de la mujer, Cristo. Yo cortaré de raíz con la maldad de Satanás. Esa simiente vino en el año 4, 6 o 4 antes de la era cristiana. Y le reventó las sienes a Satanás. Satanás está herido de muerte por la soberana voluntad de Dios. Solo le falta la estocada final, que será cuando será lanzado al lago de fuego, que arde con agua y azufre. Lean el capítulo 20 de Apocalipsis y se van a dar cuenta que ahí está la estocada final que Cristo le dará a Satanás. Pero ahora, el mismo Satanás, como siempre, pero sobre todo hoy, el mismo Satanás está sujeto a la soberanía de Dios. Y él no puede hacer nada sin contar con Dios primero, o que Dios se lo permita. Así que, hermanos, hay otra parte muy importante: paciencia y agradecimiento. Es lo que nosotros debemos de tener. El cristiano no es cualquier persona, tiene las marcas de Dios. Es por esta razón que pertenecer al pueblo del pacto es un privilegio. Escuchen bien esto: pertenecer al pueblo de Dios es un privilegio que se le ha dado a muy pocas personas en este planeta. Muchos son los llamados, pero ¿qué dice el Señor? Pocos los escogidos. ¿Esto qué significa? Que aunque hay más de 8.000 millones de habitantes en el planeta, y suponga que se de esos 8.000 millones de habitantes, 1.000 millones de habitantes son cristianos, ¿qué pasa con los más de otros 7.000 millones de habitantes? Porque muchos son los llamados y son pocos los escogidos, porque solamente aquellos que han sido comprados por Cristo Jesús tienen entrada en el reino de los cielos. Ahora, nosotros, hermanos, como creyentes, tenemos una responsabilidad. Recuerden que el ser cristiano no nos exime de la responsabilidad que tenemos. Tenemos una responsabilidad de ver a Cristo. Nuestra responsabilidad es estar viendo todo el tiempo hacia Dios, hacia lo invisible, aquello que nosotros no podemos palpar ni ver. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador
fe en Jesucristo. Allí es donde debemos de estar, hermano, hacia el que todo lo puede por el poder de su palabra. Hay una frase muy popularizada en estos últimos días, y es la frase: dile a tu problema, por grande que sea, que tienes un Dios más grande que tu problema. Yo le llamo a eso muletilla psicológica. Para mí es solamente una muletilla que han agarrado para hacer. ¿Cuántas de estas personas que hablan de esto verdaderamente son creyentes, son cristianos? La mayoría ni siquiera van a la iglesia, ni siquiera han reconocido a Cristo como su Salvador. Pero como hoy está muy popularizada la psicología en la iglesia, y escuchan a estos televangelistas que lo único que están haciendo es sacarle la plata, y agarran estas palabras, estas frases, que se oye bonito, ¿verdad? Dile a tu problema, por grande que sea, que tiene un Dios más grande que tu problema. Pero eso no es solamente decir, hermanos. Eso hay que creerlo. Eso hay que vivirlo. Eso tiene que penetrar en nuestro interior y decir verdaderamente: yo tengo un Dios poderoso. Un Dios que me sacó de Egipto para plantarme en Canaán. Un Dios que me sacó de la miseria del mundo para plantarme en su reino de gracia y de bondad. Un Dios que quitó todas las manchas que el pecado había puesto en mi vida y ahora me ha puesto como hijo suyo, como heredero de sus promesas. Hermanos, hay que tener paciencia porque nuestra vida va a ser probada. Vamos a ser sometidos a grande lucha y prueba. Pero Dios va a ir manejando y sosteniendo y empujando. ¿Han visto cómo se empuja una carreta? Pues hay momentos que Dios así se pone detrás de nosotros para irnos empujando, porque no queremos caminar. Pero tenemos la seguridad de que Él nos va a llevar hasta el día de Jesucristo. Si no, lea el capítulo 1, verso 6 de Filipenses. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Perfeccionará. Tiempo futuro, en el día de Jesucristo. Si que esa es nuestra confianza. Hermanos, hay otras dos cosas que me gustaría puntualizar. Por ejemplo, cuando estamos enfermos debemos confiar, y cuando recibimos lo bueno debemos ser agradecidos con Dios. No somos agradecidos la mayoría de veces, pero eso debe ser nuestra seguridad. Debemos de dar a Dios la gloria por todo. ¿Qué dice el verso 28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aquellos que con un propósito han sido llamados. Ahora veamos, ¿cuál es la primera razón por la que tenemos que darle gracias a Dios? La primera razón es porque somos salvos. Esa es la razón. Yo creo que es la principal. La principal razón por la que tenemos que ser agradecidos. Hermanos, pero tenemos una segunda. Hemos sido libres. Hemos sido liberados por Cristo. ¿De qué hemos sido liberados? De la opresión del pecado. De las consecuencias del pecado. Y de las artimañas de Satanás. Porque ahora nosotros, los creyentes, tenemos la mente de Cristo. Y con la mente de Cristo nosotros podemos hacerle frente al enemigo de nuestras almas, que muchas veces ni siquiera es Satanás. Saben que nosotros tenemos tres enemigos, y tres enemigos voraces que siempre andan buscando comernos vivos. El primer enemigo que nosotros tenemos, por supuesto, es Satanás. El segundo enemigo es la carne, nosotros mismos. Los peores enemigos de nosotros somos nosotros mismos. Y el tercer enemigo es el mundo. Que el mundo como sistema está siendo fraguado para que nosotros caigamos en la trampa de este mundo. Es por eso que tenemos que tener nuestros ojos puestos en la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios, nosotros podamos responder al mundo con la palabra de Dios cuando el mundo venga hacia nosotros.
Cuando la carne nos incita a pecar, nosotros podemos decir, no, porque la palabra dice que no tengo que hacer. Cuando nosotros somos incitados por el enemigo a salirnos de nuestro cauce, decimos no, porque el Señor es mi fortaleza todo el tiempo. Así que, hermano, debemos de ser pacientes y agradecidos. Es porque la obra de Dios está siendo continuamente en nosotros perfeccionada. Es por eso, el agradecimiento es una forma de respuesta que los creyentes tenemos a la gracia de Dios. Pero también la providencia de Dios nos provee paz. La providencia de Dios, dígame usted qué terrible sería para nosotros los cristianos pensar, siquiera pensar que nosotros vivimos en un mundo maléfico y que no tenemos a nadie que nos ayude en medio de todo esto. Pero no, la providencia de Dios nos provee paz y nos provee consuelo en medio de las circunstancias difíciles. Como dije el domingo pasado, ser cristiano no nos garantiza que no nos van a pasar cosas malas. Pueden pasarnos cosas muy malas a nosotros los cristianos, pero en medio de esas cosas malas tenemos paz, porque nuestra fortaleza no está en lo que yo puedo alcanzar, es en lo que ya Dios hizo por mí. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a todo esto? Hermanos, debemos animarnos los unos a los otros a mantenernos en obediencia y sacrificio por nuestro Señor Jesucristo. Porque con esto respondemos a la obra que Él ha hecho en nosotros. Ahora piense usted, hay una lista de cosas que se nos da en el verso 38 y en el verso 39. Ya viene dándosenos una serie de preguntas que hasta cierto punto son preguntas retóricas, pero con un mensaje contundente, cada pregunta de esta en los versos anteriores. Pero yo me quiero enfocar en una lista de cosas que tienen que ver con los versos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro, fíjense cómo comienza el apóstol Pablo, estoy convencido de lo que el apóstol Pablo está diciendo a los romanos. Yo estoy convencido por experiencia propia de que el que está haciendo esta obra, ese no es cualquier persona. Por eso es que dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte. Pablo estuvo 3 ocasiones, lo dejaron en el basurero de las ciudades por muerto, por palizas que le metían por predicar el evangelio. Lo dejaban afuera en los basureros, que los basureros estaban afuera de la ciudad en este tiempo. Y ahí se cree que ellos le dejaban a Pablo por muerto entre la basura. Y ahí Dios lo levantaba y Pablo volvía a entrar a las ciudades a seguir predicando. Por eso es que él dice, estoy convencido de que ni la muerte está derrotada. La muerte no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. La muerte finalizó cuando Cristo se levantó triunfante de la cruz. Ahora usted tal vez dice, bueno, pero ¿por qué muere tanta gente todos los días? Es que esa muerte no es nada, hermano. Ese es solo un estado. Pero la verdadera vida está en Cristo. De hecho, a ustedes yo se lo he dicho varias veces, la verdadera vida comienza cuando nosotros morimos. Curiosamente, nosotros empezamos a morir cuando salimos del vientre de la madre. Ahí empezamos a morir. Y todos los días, el día menos en esta tierra. Lo que pasa es que nosotros en nuestra mente hacemos que vamos a vivir 100 años, 200 años, pero en realidad no sabemos cuánto vamos a vivir. El día que nacemos empezamos a morir, pero el día que morimos empezamos a vivir. Entonces, ahora la pregunta es, ¿con quién? ¿Con Cristo en gloria o con Satanás en el lago de fuego? Esa es la pregunta que solamente nosotros no podemos responder. Ni yo no puedo responderla por ustedes.
Porque eso es algo que usted sabe si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Yo no puedo ver si usted tiene el sello de Cristo en su frente. Solamente el que tiene el sello del Espíritu Santo en su frente es el de Dios. Yo no lo puedo ver, pero los ángeles, Dios, los demonios, todo el mundo espiritual puede ver quién es de Cristo y quién es de Cristo. Y se lo pruebo con la Biblia. Cuando los hijos de Seba llegaron, empezaron: nosotros te conjuramos en el nombre del Cristo que predica Pablo y el nombre de Jesucristo. Y le dijeron: no, sabemos quién es Cristo y conocemos a Pablo, pero ustedes no sabemos quiénes son. Y les pegaron una gran paliza a los demonios, ese niño, a estos. Porque no es por conjuro, hermanos, es por la gracia de Dios. Nosotros no podemos conjurar o sacarle a los demonios a la persona. Es Cristo el que lo puede hacer. Es Él el que lo puede hacer. Vean, ni la muerte. Se entiende que la muerte causa dolor, angustia, separación. Cuando un ser humano muere, inmediatamente hay una separación entre lo físico y lo espiritual. Es decir, la parte material y la parte espiritual de la persona. Hay una separación. Pero también tenemos que verlo en la parte espiritual. Cuando una persona muere, hay una separación entre él y Dios. Y esta es la más terrible. La otra no le tengamos miedo a la muerte, ¿no? La muerte puede llegar en cualquier momento. A lo que le tenemos que tener miedo es a estar separados, que la muerte física nos encuentre separados de Dios. Eso sí hay que tener miedo. Luego dice: ni la vida. Fíjense bien, aquí pareciera que fuera algo positivo, pero en realidad la vida, en este sentido, como lo presenta Pablo, es algo negativo. Lo que quiere decir Pablo es: las cosas de esta vida no nos van a separar del amor de Dios, que es en Cristo. Hermanos, no pueden separarnos, no deben separarnos las cosas de este mundo. Hay personas que se han vendido su alma al enemigo por hacerse famosos en este mundo. Eso no sirve de nada. Por eso es que el apóstol Pablo dice: ni la muerte, ni la vida, ni los afanes de esta vida nos deben de separar de aquello que ha hecho el Señor en nosotros. Mi primera prioridad en la vida tiene que ser el servicio que yo le proveo al reino de Dios. Lo demás viene por añadidura y va a caer en su lugar según nosotros vayamos creciendo en la fe. Por eso es que él dice: ni la muerte ni la vida. Esto también tiene que ver con el cristiano, una vida carnal. Hay personas que le dan tanta libertad a la carne en la iglesia. Pablo dice: no debe de ser así. ¿Qué tiene que ver un momento de placer para perder esa comunión con Dios? No estoy hablando que va a perder la vida eterna, pero va a perder la comunión con Dios. Y seamos honestos, hermanos, ¿qué es lo más bonito que nosotros tenemos? ¿Verdad que es esa comunión con Dios, lo más bello que nosotros tenemos? Ustedes no han visto lo maravilloso que es. Por ejemplo, yo en esta semana estaba leyendo un capítulo de la Biblia. De hecho, era la historia de José, el capítulo 40 hasta el 39 de Génesis. Estaba leyendo, pero miren, mientras leía lloraba. Al ver que José, hermanos, imagina usted José, un hombre que lo habían vendido sus hermanos, lo había sido vituperado, calumniado, puesto en prisión por su amo, porque la mujer se inventó una ensarta de locuras. Y yo me fijaba que estuvo 13 años separado de su familia por la maldad de sus hermanos biológicos. Y mire, José tenía todo para ser un hombre resentido, y que el día que viniera a ay, si viene mi momento, yo voy a vengar de esto. No, pero José, ¿qué dice? Ustedes sí pensaron mal de mí,
caminó toda la maldad que ustedes pensaron acerca de mí para preservación de vida. Y le dice, Dios solamente me mandó adelante de ustedes para protegerlos y para darles de comer. ¿Había resentimiento en esas palabras? No, en esa palabra había gracia, bondad, misericordia. Ahí el copero, ¿verdad? El copero del rey se olvidó de José por 2 años, hermano. Le interpreta el sueño y es restituido, y José todavía le dice, mira, no te olvides de mí cuando Dios te haya hecho el favor. Y el hombre se olvidó de José, y por 2 años no supo nada de él. Pero los 2 años Faraón tiene un sueño, y el copero dice, ahora me acuerdo de un fulano que estaba en la cárcel, y ese me interpretó el sueño y se cumplió todo. Y dijo Faraón, hámelo venir ahora, que necesito contarle mi historia. Hermanos, esa es la gracia que nosotros tenemos. Hermanos, espiritualmente debemos de estar tomados de la mano de Dios. Ni ángeles, dice. Esto tiene que ver prácticamente con todos los principados. El capítulo 6, verso 12 de Efesios dice que los demonios o los principados están desde el primer cielo hasta el corazón de la tierra. Ellos no pueden subir de ahí. Ellos se mantienen de ahí acá. El apóstol Pablo nos está diciendo que ni estos ángeles que tienen poder podrán separarnos de Dios. Por eso es que ni la vida, ni ángeles, ni principados. Y va más allá, dice, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, todo está bajo el gobierno soberano de Dios. Y Él providencialmente va sosteniéndolo hasta el día de Jesucristo. Los ángeles, ni los ángeles de Dios podrán separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. O sea, nuestra vida está segura en Dios. Hermano, ni lo presente, el tiempo ya se presentó con futuro. Esto es las manos de Dios. O sea, yo no puedo gastar mi vida pensando en lo que va a pasar mañana. Ni debo gastar mi vida pensando en lo que pasó atrás. Mi vida tiene que estar tomada de Dios en el presente que estoy viviendo. ¿Sabía usted que no existe tal cosa como el mañana? Porque mañana va a ser hoy. No hay. Ayer es pasado. Continuamos en un tiempo progresivo. Entonces, se han fijado los rótulos de la carretera. Gasolina gratis mañana. ¿Sí? Pero el siguiente día llega gasolina gratis mañana. Nunca llega de mañana. ¿Por qué? Porque si dijera gasolina gratis hoy, tuviera responsabilidad la persona de dar gasolina gratis. Pero como siempre sigue diciendo mañana, no hay responsabilidad. Pues eso es lo que nosotros debemos de pensar. El mañana le pertenece a Dios. Nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro presente y vivirlo para la gloria de Dios, porque el mañana es inseguro y el pasado ya no tiene nada que ver con nosotros. Usted no puede cambiar lo que hizo ayer, ni lo puede mejorar, ni lo puede cambiar. Por eso es que tiene que ser mejor en el presente, porque esa es su realidad, una realidad que le pertenece a usted. Así que el poder venidero no puede cambiar lo que ya Cristo hizo 2000 años atrás. Y es aquí donde está el poder del Evangelio, porque el poder del Evangelio nos enseña a nosotros que la cruz, el Señor llevó nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Entonces, ¿quién podrá separar a los hijos de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque aquel que no escatimó dar a su Hijo el rescate por nuestro pecado, Él es fiel y justo para sostenernos hasta el día de Jesucristo. Así que nada, ni lo profundo,
ni aunque nosotros descendamos a las profundidades de la tierra, ni eso nos podrá separar, ni las profundidades filosóficas de esta vida nos podrán separar del amor de Dios, ni lo alto. Porque sabe una cosa, por muy alto que esté lo que esté, es más alto el que está con nosotros. Porque Dios está en su trono inamovible, desde donde observa. Dios nunca ve para arriba, Él siempre ve para abajo, porque Él está sentado en su trono de justicia, de verdad, y desde allí observa a sus hijos y los protege, pero también maneja este mundo con el poder de su palabra, y nada escapará de Dios, nada. Entonces, ni lo alto ni lo profundo, porque Dios lo llena todo. Nadie puede ir más alto que Dios. El único que quiso hacerlo, Dios lo destronó para siempre. Dios lo destronó para siempre. Y pueden haber criaturas mucho más elevadas que nosotros, pero más alto que ellas está Dios. Así que no temamos, hermanos, más bien confiemos. Y yo quiero terminar con esto. Dice, el principal componente de esta victoria cristiana está en el amor de Dios. ¿Cómo se mostró el amor de Dios? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso se mostró el amor de Dios. Ahora, no es por voluntad y fuerza propia, sino en la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, que esta victoria cristiana está para nosotros, hermanos, nos ha sido dada. Dios es quien los llama y Cristo es quien murió por nosotros. En Él estamos. La iglesia que está en Cristo jamás será sometida por fuerza o criatura alguna, ya que Cristo ha vencido. Y oiga bien, Cristo ha vencido. Tiempo pasado, Cristo ha vencido. Y Él pronto vendrá por su iglesia. Él pronto viene. Y no me importa y paso por 2000 años. Yo le digo con seguridad, Cristo pronto viene. Estemos preparados para ese día. Y por eso le digo, aquel que no está seguro de su salvación, tómese de Cristo, porque muy pronto veremos al Señor tocando esa final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, pero los que estemos vivos nos encontraremos con ellos en el aire para recibir a nuestro Señor. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza.